y con un alto grado de responsabilidad. Esta es una conquista ganada por las mujeres de la Ciudad de México y, en nuestra opinión, en esto no debe de haber ningún retroceso. Por otro lado, consideramos que el derecho a la vida, por supuesto, tiene que ser entendido desde una posición absolutamente laica, liberal y científica. No hacemos una interpretación restrictiva y conservadora del derecho a la vida. Esta es nuestra posición. Muchísimas gracias. Con el uso de la palabra, el diputado Jaime Cárdenas, en favor. El artículo 11, como nos dijo hace un momento el diputado Ortega, tiene que ver con uno de los principios de la Constitución de la ciudad, que es el principio de la laicidad. Hace algunos años, preparando un documento académico para la universidad y ante algún acto de propaganda política de candidatos de distintos partidos, para no identificar a un partido, que habían hecho algún tipo de proselitismo con símbolos religiosos, ¿no?, de distintos partidos, pues quise investigar académicamente sobre el tema de la laicidad y, en fin, y entendí, por ejemplo, en algunos ensayos, que para algunos autores laicidad implica libertad, esto que aquí está definiendo la Constitución como autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad. La laicidad tiene que ver con la dignidad de las personas. Es verdad que en la historia reciente, en la historia de los dos últimos siglos, o más de dos últimos siglos, la laicidad ha sido un concepto problemático. Esto, por ejemplo, lo leí en un artículo publicado por una revista que se llama Revista Mexicana de Derecho Canónico, y lo escribía nada menos que un cura, un experto, un doctor en Derecho Canónico, y hablaba de los distintos significados de la laicidad. Entonces decía, por ejemplo, hubo un primer concepto de laicismo en la Revolución Francesa, donde la laicidad implicaba perseguir al que era creyente. Por ejemplo, los jacobinos entendían el laicismo como persecución al fenómeno religioso. Ese fue un concepto histórico que en México, por supuesto, tuvo algunos antecedentes y algunos ejemplos bastante conspicuos, por ejemplo, en los ejercicios políticos y en las manifestaciones políticas de aquel famoso gobernador del estado de Tabasco, Tomás Garrido Canaval, que en sus tarjetas personales decía: Tomás Garrido Canaval, gobernador del estado de Tabasco y enemigo personal de Dios. Ese es un significado de laicidad. Hay otro concepto de laicidad que es el significado juarista, que es el concepto que está, creo yo, en el artículo 130 de la Constitución de la República y en el artículo 24 de nuestra Constitución, que es el concepto de la separación iglesias, creencias religiosas, Estado. Ese es el concepto que creo que es el que debe orientar los trabajos de este constituyente. Y finalmente hay otro concepto de laicidad al que se ascriben algunos países, algunos estados, que han celebrado concordato, por ejemplo, con el Estado Vaticano, en donde, derivados de esos concordatos, no solamente el matrimonio religioso se convalida como matrimonio civil, sino que, voy terminando, se determina también, por ejemplo, que en las escuelas públicas es obligación del Estado impartir con cargo al presupuesto público clases de religión. Ese concepto de laicidad no forma parte de la tradición constitucional mexicana.
el concepto de laicidad que forma parte de la tradición constitucional mexicana es el de Juárez, es el de las mujeres y los hombres de la Reforma. Por eso la propuesta del diputado Ortega para establecer en la Constitución y reconocer la muerte digna, en otras palabras, sé que a algunos puede asustarles, se trata de reconocer en la Constitución la eutanasia. El derecho a la eutanasia es una buena propuesta a la que yo me adscribo porque tiene que ver con la autodeterminación humana, con el libre desarrollo de la personalidad y al final de cuentas con la dignidad de cada persona. Por eso votaré a favor de esta reserva, de esta propuesta del diputado Ortega. Muchas gracias, presidente. El diputado Cárdenas. Tiene el uso de la palabra en pro el diputado Isidro Cisneros. Con su venia, señor presidente, mesa directiva. Compañeras y compañeros diputados, deseándoles que este nuevo año permita establecer una marca histórica en la democracia de nuestra ciudad, propongo ante este pleno un tema que no es político, que no es de derecha, que no es de izquierda, que no es de centro, sino que es de los ciudadanos, de todos nosotros. Como digo una cosa, digo otra. La muerte digna a través de la eutanasia. Hay muchas maneras de defender este punto. Los compañeros que me han precedido han enfatizado la autodeterminación de la persona, que en mi opinión, en la jerarquía de los derechos humanos, es la más elevada. Sin embargo, yo me voy a permitir desarrollar mi razonamiento sobre el concepto más noble de la bondad humana. La muerte es una situación existencial límite que concierne absolutamente a todos. El tiempo pasa y lo hace siempre en la misma dirección, es decir, hacia adelante. Por lo tanto, es irreversible. A excepción del imaginario retorno de la memoria, es imposible volver atrás. La experiencia de lo irreversible no es solo de lo que se pierde, sino también de lo que ha de venir. La muerte es siempre única, incluso más única que el nacimiento, porque es absolutamente última, mientras que al nacimiento le sucederán otros nacimientos continuadores, porque como afirmaba el filósofo y humanista Michel de Montaigne, meditar en la muerte por adelantado significa meditar por adelantado sobre la libertad. Uno de los derechos humanos que debe tener toda persona es la libertad de poder morir con dignidad. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida cualquier motivación, cualquier discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, estado civil o, y lo subrayo, cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Por lo que sostengo que si la persona es mayor de edad y considera preferible terminar con su vida antes de una muerte derivada del deterioro de su salud por padecimientos que comprometen su calidad de vida y por lo tanto decide elegir libremente la opción de asistir a un proceso psicoterapéutico con personal certificado para morir, es necesario que disponga de los apoyos médicos y hospitalarios para acceder a la eutanasia con dignidad y con el mayor posible bienestar durante esta intervención médica. La dignidad humana es la calidad o el estado de ser valorado, honrado o respetado. Es algo que podemos tener o algo que podemos percibir en el otro o en nosotros mismos. Como principio de la dignidad humana se entiende la exigencia enunciada por Immanuel Kant, quien estableció el imperativo categórico según el cual obra de manera de tratar a la humanidad
tanto en tu persona como en la persona del otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Eutanasia, del griego buena muerte, consiste en aminorar el sufrimiento de la persona en el último tramo de su vida. No se sitúa solamente en la soberanía del sujeto, sino en la responsabilidad y la bondad humanas que intentan disminuir un sufrimiento ya gratuito. Que andan bien creciditos, La güey, no eutanasia mames. representa una A todo mundo alternativa andan chingando, frente güey. a la imposibilidad de continuar enfrentándose al sufrimiento. En distintos países se autoriza la eutanasia. En Estados Unidos, diferentes entidades también la hacen legal. Es necesario establecer un documento de voluntad anticipada para regular el actuar médico ante situaciones donde el paciente pierde la capacidad de decidir sobre las intenciones médicas con respecto a su salud. Y finalizo recordando al gran filósofo de los derechos, Ronald Dworkin, quien afirma, cito, los médicos disponen de tecnología que puede mantener con vida por semanas e incluso por años a personas que están cerca de la muerte o lisiadas de manera horrible, entubadas, desfiguradas por operaciones experimentales, que sufren o están sedadas casi hasta la inconsciencia, conectadas a máquinas que suplen gran parte de sus funciones vitales, exploradas por docenas de médicos a los que ellas no podrían reconocer y para quienes más que pacientes son casi campos de batalla. El médico tiene el deber de tratar a sus pacientes no solo como objetos de diagnóstico y terapia, sino como sujetos, no solo como casos clínicos, sino como seres humanos confiados a su cuidado. Seamos una ciudad con miras al futuro, garantizando constitucionalmente el derecho a la muerte digna. Seamos la entidad federativa número 1 del país por la garantía de los derechos y no solamente el Estado 32. Por lo tanto, pido a este pleno su voto para incorporar el derecho que todos tenemos a una buena muerte a través de la eutanasia. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Isidro Cisneros. Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación nominal de la propuesta de modificación presentada por el diputado Jesús Ortega, la cual deberá ser aprobada por mayoría calificada de las 2/3 partes de los diputados y diputadas presentes. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación presentada. Pues sí, ¿no? Es madre. Pues sí, güey, necesitas consecuentes, ¿no? Anda bien crecido, güey. En esos momentos se dio paso a la discusión en lo particular, donde se presentó ¿Y ya? una reserva, la cual fue No, y avalada para su volvieron a meter el pinche tema de lo por del parte live. de la ¿Sabes por Asamblea qué? Si ayer por eso hubo pedo. Pinche provocador, güey. Constituyente de la Ciudad de México. En este sentido, después de que fue aprobado para su discusión, se puso a consideración y se aprobó dicha modificación. Es por ello que está a consideración para saber si la Asamblea lo aprueba o no. Hay que recordar el contenido de este artículo 11, donde habla sobre los derechos humanos. Habla sobre ciudad de libertades y derechos, pero también sobre derecho a la autodeterminación personal. Es decir, que toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad. Dentro de este contenido también habla sobre ciudad de libertades y derechos, es decir, sobre los derechos reproductivos. Menciona que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada, tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre estos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida. Asimismo, hay que mencionar que dentro del contenido donde habla de ciudad de libertades y derechos, menciona que toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad.
Esto en cuanto al contenido de este capítulo segundo de los derechos humanos del artículo 11, donde se han propuesto diversas modificaciones. Hay que recordar que hace unos momentos la Asamblea avaló que esta modificación presentada por el diputado constituyente Jaime Cárdenas fuera discutida. Y en unos momentos más sabremos cuál es la decisión de la Asamblea para saber si aprueba o no dicha propuesta. Hay que recordar que cada voto, ya sea a favor, en contra o en abstención, se registra en este tablero electrónico y posteriormente se da el resultado en voz de la Secretaría de la Mesa Directiva de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Estaremos escuchando el resultado, no sin antes mencionar que si algún diputado o diputada constituyente no registró su voto en el tablero electrónico, esto se estaría realizando de viva voz. Así que yo le agradezco que nos acompañe y que le dé seguimiento puntual a la actividad legislativa que lleva a cabo la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la cual tiene la finalidad de la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México. Escuchemos el resultado. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Por favor, levante la mano. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 56 votos en pro, 27 en contra y una abstención. Bien calificado. A favor. Por lo tanto, hay mayoría calificada. Sí pasó. Se incorpora al texto. Tuite eso, güey. Tuite eso. ¿Sí?